Este video es para la materia de control estadístico de la calidad, como actividad 1 de la unidad 1 de la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial. El profesor es Juan José Morales Ibarra y el estudiante es Carlos Enrique Méndez Torres del grupo 4Y. Como apertura vamos a ver acerca de algunas de las herramientas de la calidad, iniciando con los histogramas. En su definición, un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujada uno junto a otra, sin espacio entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Y como primer punto vamos a checar el primer ejercicio, donde me dice que en una empresa médica que produce catéteres requiere probar un nuevo producto de catéter reservorio, catéter interno o subcatetáneo, usando para implementación quirúrgica, para lo cual requieren realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realiza un histograma de las siguientes tres dimensiones y determina conclusiones basadas en los datos. Y pues aquí tenemos como es un catéter, donde me dice que tiene especificaciones de diámetro interno de 25 milímetros, donde tiene más o menos 1 milímetro de margen. El diámetro externo, donde tiene 38 milímetros y más o menos 1 milímetro. Y de longitud tiene 65 centímetros, más o menos 3 milímetros. Okay, vamos a abrir el Minitab. Entonces, aquí ya están los datos realmente establecidos, donde me dice que en total fueron 125 datos, de los cuales son diámetro interno, diámetro externo y su longitud, por lo que vamos a hacer un histograma por cada uno para determinar las especificaciones. En este caso nos vamos a ir a gráfica, histogramas. Vamos a pasar que es con ajustes, y aquí lo que vamos a seleccionar va a ser uno por uno. En este caso vamos a iniciar por diámetro interno. Ya aquí pues podemos poner una etiqueta o lo podemos irnos directo. Y va a ser un poco más grande. Voy a poner sus etiquetas para ver sus datos. Y pues aquí podemos ver, este es un histograma sencillo. Aquí me dice la campana de dados, donde se centra. Me indica la media, que es 25.17. Me dice que tiene una desviación estándar de 0.5 y el total de datos. Pero también podemos nosotros sacar con un poquito más de detalle cada gráfica. Por ejemplo, nos vamos a estadística básica, donde dice resumen gráfico. En resumen gráfico también vamos a seleccionar el diámetro interno, en este caso uno por uno. Pues nuestro nivel de confianza siempre, o en la mayoría, va a ser 95, ya que es el más común. Ok, como ven, aquí tenemos un poquito más de información. Aquí lo que nos arroja este informe de resumen es la prueba de normalidad de Ardensson-Erling, donde me dice que el valor de P es de 0.159, me indica una media de 25.16, la desviación estándar de 0.5, variación, la varianza, también su asimetría, los vórtices, número total de datos, también me da cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, la mediana como tal, el primer y el tercer cuartil. También tengo como el intervalo de confianza, si es del 95% de la media, el intervalo de confianza del 95% de la media, el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Aquí tenemos, seleccionamos, 1 y aquí tenemos,
cuartil, valor la mediana, el cuartil 3, el rango intercuartil, el bigote, que son los que se alejan más, el intervalo de confianza es 95%. Entonces, regresando al diámetro interno, dice que tiene un rango de diámetro de -1 y +1. Vamos a ver cuánto es lo que me dio. El mínimo pues fue 23, o sea, ya bajó mucho, y el máximo fue de 26.2, que pues está arriba del rango todavía. Y pues mi mediana, pues sí, en la mayoría pues sí está, sí es lo que me indica, ya que pues mi tolerancia es 25 y no agarra, la mediana tiene 25.138. Ahora vamos a ver respecto al diámetro externo y longitud. En este caso nomás nos interesa más la gráfica donde tenga más información. Ok, en vez de diámetro el externo ahora. Y aquí me dice también pedátero. Ok, el valor mínimo es de 37.2 y el máximo es de 38.2. Y donde me dice que tengo, o sea, puede bajar hasta 37 y máximo 39. 37 está dentro, 39. Ok, este sí estaría dentro del margen que me está pidiendo el diámetro exterior con sus especificaciones. El que va detonando es el interior. Ahora veamos lo que es la longitud. Estadística básica, resumen gráfico, pero en este caso quiero la longitud. Okay. Como valor mínimo es 63, 69 casi. Veamos lo que me pide. 62 el mínimo y 68. Como verán, aquí en el valor máximo pues ya sobrepasó algunos ya tienen pasan por el mínimo de la especificación. En respecto a la mediana es 66, o sea que todavía está dentro del rango. O sea, en la mayoría pues sí está dentro, pero determinando con el histograma hay algunos que se salen, como es el diámetro interior y la longitud. Las especificaciones que sí cumplen a real son el diámetro externo. Okay. Y pues aquí ya tengo las gráficas como tal, pues ya del diámetro interno, así como el diámetro externo, que es el único que sí está dentro de la especificación, y de longitud. Ok. Como segundo ejercicio tenemos que en una empresa que fabrica rines de aluminio requieren aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requieren realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realiza un histograma de las siguientes dimensiones y determina conclusión basada en los datos. Ok, en las especificaciones me dice que mi diámetro de pulgadas es 17, donde me tengo un margen de más o menos 0.05 pulgadas, más o menos. Y de ancho exterior me dice que tengo 8 pulgadas y mi exterior y mi margen más o menos es de 0.25. Ok, sacando el histogramas vamos a determinar si los rangos están dentro de lo que me está solicitando. Ok, pues tengo el diámetro del rin, el ancho del rin, y el total son 125 resultados. Ok, para sacar la información me voy a estadística básica, resumen, y en este caso primero voy a sacar lo del diámetro del rin. Ok, en este caso pues por la prueba de normalidad de Ardonson-Darling me tengo un valor de P de 0.431, mi mediana que es 17.05, y desviación estándar de 0.014, la varianza es 0.0, en eso quiere decir que está por debajo de las 3 centésimas. La simetría, los cuartiles,
Entonces aquí tengo mi valor mínimo y mi valor máximo, donde me dice que puedo bajar a 16.5 y 17.5 mi máximo, el cual como tal, entre el valor mínimo y máximo, todo está dentro de las especificaciones que está solicitando en cuestión de diámetro. Ahora vemos respecto a la anchura. Ok, tenemos la misma mediana, varianza, estamos bien, mi mínimo y mi máximo como tal. Vamos a ver, sería 7.075 y 8.25. Pero 75 y 25 también está dentro de las especificaciones que me está solicitando, ya que pues no baja por el mínimo ni sobrepasa el máximo. Entonces estamos bien como tal. Ok, esto sería todo por parte de los histogramas. Aquí ya tenemos el histograma pues sencillo y ya un poquito más el que tiene más información. Pasamos ahora con el diagrama de Pareto. Ok, continuamos. El diagrama de Pareto me dice que es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan de orden descendente de acuerdo a la frecuencia. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos y la altura de las barras disminuyen de izquierda a derecha. Ok. Como primer ejemplo tenemos, primera práctica, una empresa electrónica que produce tarjetas eléctricas requiere analizar su proceso de SMT, que significa Surface Monitoring Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo los recursos de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de proyectos basados en una metodología de Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto para realizar los datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Okay, aquí tengo los datos que me dicen. Entonces, con el diagrama de Pareto lo que me está indicando es que quiere que saquemos cuáles son los principales errores que se encontraron en esos 3 meses. Ok, nos vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad, donde dice diagrama de Pareto. En diagrama de Pareto, en defecto ponemos defectos, en frecuencia ponemos la cantidad y la frecuencia capcina es opcional. También podemos poner nombre de etiqueta. En este caso lo podemos poner defecto y cantidad. Defecto, cantidad. Ok. Como título le podemos poner diagrama de Pareto. Le damos a aceptar. En combinación de resultados, pues lo vamos a dejar en 99.9 y le vamos a dar a aceptar. Ok, puedo hacer un poco más grande y aquí tengo mi diagrama de Pareto, aquí tengo las cantidades, aquí los defectos como tal, aquí el porcentaje de 0 a 100. Coloco las etiquetas y ok, del total de resultados que yo tengo,
como me indica que es de izquierda a derecha, el que tiene más, se supone, me indica que corto por soldadura contiene el primer lugar, ausente el segundo, desalineado el tercero, soldadura por mal refluida es el cuarto. Podríamos decir que este es el top 4 o el top 3 de los mayores defectos que presenta. Y pues en este lado pues ya me indica la cantidad de mayor a menor. También me indica el porcentaje. ¿A qué se refiere esto? Digamos que el 1000 y tantas representa el 21% del 100%. En este caso, las 19 piezas que salen aquí representan solo el 0,4% del total de la cantidad. También aquí tengo un porcentaje acumulado donde me indica se van sumando cada uno. En este caso, esto se utiliza más para el 80-20. ¿Qué es el 80-20? Vamos a representarlo como el 80% que ocupó los defectos. O sea, ¿cuáles son los principales defectos que ocupan o que salieron más? ¿Para qué? Para concentrarse en eso. Ya que pues el 20% es lo más mínimo, digamos. Pues a 19 piezas equivocados no le van a tomar tanta atención. Cuando corto por soldadura tiene tanta cantidad, entonces se enfoca más en resolver pues ese defecto como principal. Entonces, antes de terminar, me dice determina cuáles son los mayores problemas de los cuales se debe enfocar en la calidad. En este caso va a ser corto por soldadura, ausente y desalineado. Y pues aquí tenemos el diagrama de Pareto que acabamos de ver. Ok, pasando al siguiente ejercicio de diagramas de Pareto. En una empresa de inyección de plástico requieren analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realiza un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son los mayores problemas de los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ok. Como el problema anterior me está indicando que determinemos cuál es el top 3, podremos decir, de los defectos que se están diciendo. Ok, aquí nos vamos a hacer estadística, herramientas de la calidad, diagrama de Pareto. Aquí lo que me indica va a ser los defectos que tengo, la cantidad. Vuelvo a poner 99.99. Esta vez no le voy a poner título y aún me da la ok. Lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a poner la cantidad en su etiqueta. Ok. Me está pidiendo cuáles son los defectos principales. Como lo hemos repetido, va a ser de izquierda a derecha, los mayor porcentaje. En este caso, malformaciones, colocación incorrecta y huecos es el top 3 de los defectos principales que se presentan. Donde pues el primer lugar ocupa un 29%, el segundo lugar ocupa el 26% y el tercero el 13%. Entonces, a la hora de enfocar esto nos ayuda a determinar en qué periodo se concentraron tantos defectos y poder enfocarse en el defecto mayor, o podremos decirse que en el top 3 para poder pues erradicar ese detalle y que no vuelva a pasar. Esto es todo por parte de diagramas de Pareto. Okay. Aquí tengo mi diagrama de Pareto. Entonces, con lo que me pide, ¿cuáles son los problemas en los cuales se debe enfocar? Se deben de enfocar en las malformaciones, coloración incorrecta y los huecos. Ahora vamos a pasar al diagrama de causa-efecto, conocido como Ichikawa, que es como tal su definición. Me dice que también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que
provocan ciertos efectos. Se usa para analizar la relación causa-efecto y facilitar la solución de problemas desde el síntoma, pasando por las causas hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores causa que afectan las características de la calidad en un estudio como la línea principal, y se continúa en procedimientos de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Como primer punto tenemos que en una empresa electrónica que produce tarjetas eléctricas requiere analizar su principal defecto por su proceso de impresión de soldadura, el cual es el corto por soldadura. Aquí ya me está indicando cuál es el defecto principal. Realiza diagramas de causa y efecto para analizar posibles causas que se pueden generar en el defecto. Okay. Vamos a abrir militar. Ok. En este me está dando los 6M, que es máquinas de obra, máquinas, material, método, medición y medio ambiente. Y también me está colocando los subtemas que pueden llegar a pasar, o sea, los suberrores que pueden llegar también a ser parte de la causa del problema. En este caso vamos a realizar un solo diagrama de Chicago donde nos vamos a estadística, herramientas de la calidad y en causa y efecto. Aquí donde me está diciendo, pues tengo que rellenar, y tengo que rellenar las columnas como tal. Ok, lo damos aquí, y en este caso pues no hace seleccionar, por decir personal, máquinas, material por material, métodos, medición y medio ambiente. Pero también tengo que rellenar las subtemas. En este caso pues tengo entrenamiento, pero disciplina no. Le voy a aceptar. Segundo subtema, tengo impresoras, tengo horno y tengo extensión. Voy a aceptar. Me voy al tercero, donde me dice que tengo soldadura y tengo componente y PCB. Ok. Tengo que seleccionar y listo. Como cuarto tengo setup. Setup, aquí lo tengo. Limpieza también. Quinto, tengo calibración. Okay, y tengo inspección. Los que no sean se pueden dejar vacíos, no hay problema. Tengo temperatura y ya está ahí. Tengo que poner el título. En este caso el problema es corto por soldadura. El efecto es corto por soldadura. Y pues ya le ponemos diagrama de causa y efecto por corto por soldadura. Okay. Le vamos a aceptar. Ok, ya aquí lo vamos a hacer más grande. Entonces ya tengo mi diagrama de causa y efecto, donde se concentran los principales enlaces abajo y arriba, y todos dan para el corto por soldadura. Ok, este diagrama nos ayuda principalmente ahí en el proceso para determinar dónde se pudo originar el defecto y determinar si fue por ahí, cómo solucionarlo. En este caso, pues checar
personal tiene entrenamiento que le hace falta. Si se le da entrenamiento y no hace caso, y así para determinar si el material que si es certificado, por qué no llegó, qué se le hace y cómo determinas, ya que hayas encontrado todos esos defectos, cómo determinas tú o qué vas a hacer tú para poder contrarrestar todos esos detalles o todos esos filtros que te están fallando para poder solucionar y no vuelva a botar. Esto es el diagrama de Chihuahua por parte de soldadura. Entonces, determinar las cosas que pueden generar los defectos. Aquí lo tenemos. Vamos a pasar al siguiente, donde me dice: la empresa electrónica que produce tarjetas eléctricas requieren analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje. ¿Qué componentes? De montaje de los componentes, el cual es componente desalineado. Se realiza un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Vamos a abrir la información. Ok, en el diagrama tenemos otra vez la obra. Puede ser por entrenamiento, disciplina, la máquina, el montaje, el alimentador, la boquilla, material, componente, PCB, el método con el setup, la librería, medición, calibración, precisión, medio ambiente, que sería la vibración, la iluminación. Y tenemos sus causas, que es como el entrenamiento, no tiene entrenamiento, es deficiente, el montaje sobre la calibración, el setup vacío, el defecto de alimentador, que es la calibración, el desgaste, la boquilla puede ser incorrecta, puede estar desgastada, los componentes no están en el área de contacto, el setup es deficiente, parámetros, calibración puede ser deficiente y no realizada, la vibración, máquina con vello, y la iluminación, pues la cámara de reconocimiento. Ok, para toda esta información, pues ya tenemos las cosas que pueden derivar y sus causas, o de dónde puede originar todo este defecto. Entonces nos vamos a estadística, herramientas de la calidad, causa-efecto. Entonces aquí pues tenemos que para rellenar o alinear lo que se parezca, máquina con máquina, material con material, método con métodos, mediciones con medición, medio ambiente con medio ambiente. Y como así, rellenamos los errores. El entrenamiento. ¿Hay disciplina? No. Nos pasamos al segundo. Tenemos montaje. Alimento, alimentador. Boquilla. La vamos a aceptar. El tercero me indica los componentes. Luego me indica el PCB. No lo tiene. Setup y librería. No, librería no tenemos. Déjenme ver si en este se rellenó. Componentes sí. Quinto. Ok. Calibración. Tenemos calibración, pero no precisión. Y por último tenemos vibración, iluminación. Okay. Aceptamos y
pues le ponemos el defecto. El efecto es componentes desalineados. Componentes desalineados. Y diagrama de causa-efecto de... Bueno, si le damos a eliminar y le damos control E, le damos control E, causas, recuperamos la última. Diagramas de causa de efecto de componentes desalineados. Ahora sí acepta. Entonces lo vamos a hacer más grande, el diagrama de causa-efecto de los componentes desalineados. Pues aquí como vemos, tenemos otra vez el diagrama de Chikawa, como les comento. Esto nos va a ayudar y nos va a determinar para encontrar el defecto. O sea, podemos ver todas las áreas en donde puede ocurrir para determinar y poder solucionar cada uno de esos filtros, así ayudando a erradicar ese problema. Como las mediciones pues, no se realiza, son deficientes, la calibración, la precisión y todo va a ir de la mano para poder encontrar el defecto o poder resolver y determinar cuál es la causa y poder solucionarlo, erradicarlo. Eso sería todo por parte del diagrama de Chikawa o causa-efecto. Vamos a pasar ahora al diagrama de correlación. En su definición, el diagrama de correlación existe una correlación entre variables cuando las variables de una de ellas están relacionadas de alguna manera con valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de las relaciones lineales entre los valores cuantitativos paralelos, que es Y, X y Y, de una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se le conoce como coeficiente de correlación de Pearson, o en honor a Carl Pearson, que nació de 1857 a 1936. Sí, vivió bastante. ¿Quién lo desarrolló? El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación que existe entre dos variables. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema, y en caso positivo de este tipo de correlación. Me dice que tenemos dos tipos de correlación: correlación positiva y correlación negativa. ¿Cómo vamos a determinar la positiva? Que va en aumento. En este caso vemos que de X para Y va en aumento para arriba, pero la negativa va a ir de arriba a Y y va disminuyendo cada vez que se acerque a X. También tenemos los tipos de correlación. Tenemos todo tipo de correlación que no es correlación. ¿Cuándo es? Cuando están muy dispersos. En este caso, en este van las líneas seguidas, pero en este está muy disperso por todos lados. Ok. La escala de coeficiente de correlación en R, donde me dice cuando no hay correlación está en 0, pero si va para la derecha me indica que es una perfecta, que es positivamente perfecta la correlación, y si va para menos 1 es perfectamente la correlación negativa. Donde dice que no hay relación va a ser en menos 0.1 y 0.1, ahí es donde no hay correlación. Pero de 0.1 a 0.5 me dice que la correlación es positiva y débil.
De ahí de 0.5 a 0.8 pues es moderada, y de 0.8 a 1 es fuerte. ¿De acuerdo? De ahí me dice que existe también la negativa, donde va a ir de menos 1 a menos 5, donde va a ser débil la correlación. La moderada va a ser de 0.5 a 0.8, y cuando sea fuerte negativo va a ser de 0.8 a menos 1. Métodos de valor de P. Probabilidad. El método de valor. Si el valor de P es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe efectivamente suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de P es mayor al nivel de significancia, se concluye que no hay suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal. Ok, tenemos nuestro valor de confianza, que es del 95%, que es del Vancouver, y su valor de significancia es del 0, o bueno, es igual a 0. El valor de confianza del 95% es igual a 0.95. Su nivel de significancia va a ser el valor de 1 menos el valor de confianza. En este caso pongamos que el 1 menos el 95, ¿cuánto es? 5%, que eso podría ser el 0.5%. Entonces, el valor de confianza más común es el 90, 95, 99, donde sus niveles de significancia va a ser del 90, 0.10, del 95, 0.5, y del 99%, 0.01. Pasado a eso, vamos a pasar con el primer ejercicio de diagrama de correlación. Dice que en una empresa que produce tarjetas eléctricas se requiere analizar si la temperatura de las soldaduras en las máquinas de impresión es un factor que afecta principalmente al defecto de su proceso, el cual es el corto por soldadura. Me pide que realice un diagrama de correlación y determine la coeficiencia de correlación de los siguientes datos, las cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultados del corto de soldadura. Ok, vamos a abrir el Minitab. Ok, me dice que determinemos si hay correlación en esto. Vamos a ver, son 125 datos donde se enfoca en la temperatura y me indica cuántos defectos se producieron por cada temperatura. Ok, vamos a irnos a estadística básica, donde me dice correlación. En correlación vamos a determinar la temperatura y el defecto. Ok, aquí me está dando una correlación del 0.88. Entonces, esto es lo que me muestra en tabla. Vamos a ver cuánto es el valor de P. Me dice que es de 0.008, lo que significa que es menor a las milésimas. Y esto pues me indica que no pone más de 3 milésimas este programa. Entonces, ¿qué me indica el valor de P? Me dice que si el valor de P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para... No. Si el valor de P es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Mi valor de P es obviamente menor al 0.00% de lo que me indica, lo que me indica que si hay una correlación. ¿Por qué? Porque viendo que es 0.05 y aquí tengo 000 que es menor, entonces eso me indica que se va a una correlación. Entonces, para esto nos vamos a ir a gráfica de dispersión, nos vamos a congregación,
Aquí voy a determinar lo que quiero de temperatura. Mi variable y va a ser defectos. Puedo poner una etiqueta que podría ser, pero lo vamos a aceptar. ¿Qué me indica aquí? Ok. Si existe una correlación, ya que los puntos están muy cercanos a la línea. ¿Y qué tipo de correlaciones? Mira, como vemos en la gráfica, tenemos que una gráfica de correlación positiva va a ir en aumento de y a x, en este caso de y a x, donde me indica que es una correlación positiva. ¿Y qué me indica esa correlación de Pearson? Pues nos vamos aquí, donde me indica que de 0.099, o sea, está entre 0S y 1, donde me dice que existe una correlación positiva y que es fuerte. O sea, es fuerte la correlación que me está indicando. Con esto dicho, también podemos intentarlo con el asistente. En el asistente nos vamos a ir aquí donde dice regresión para que nos dé más información. Regresión simple. En columna Y me dice que ponga mis defectos. Mis defectos, temperatura. En este caso podemos elegir varios, pero en este caso quiero que sea lineal. Y aquí me da varias gráficas. Aquí me indica que existe una relación entre y y, pues me dice que sí, ya que se encuentra dentro de esto. Que le comenté que si es menor o igual al nivel de significancia. ¿Cuánto es el nivel de significancia? 0.01. ¿Cuánto es mi valor? 0.001. Esto es lo que me indica que pues efectivamente la correlación es positiva y sí lo hay. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos el registro de efectos, donde podemos ver que hay unos datos que están por fuera. Tenemos la regresión de defectos, el informe genético, pues vemos la dispersión como tal. Y vemos que hay algunos que sobresalen. Aquí me indica, miren, a esta temperatura me dice que podría haber 0.10 a 0.1, 0.10 o 1, menos 1. Esto, pero pues, si es negativo significa que no existe, o sea, eso va a ser 0. Pero me dice que a la temperatura de 33.6 el promedio va a ser de 15 a 25 defectos que puedan salir. Pues aquí también me dice, se muestra los grande. Aquí me indica que hay algunos que salieron, hay algunos puntos que salieron de la concentración. Dice que debido a que se tienen 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Y el informe de selección muestra alternativos pudieran ser mejor. Ok. Entonces, con respecto al por todo eso, realiza el diagrama de correlación y determina el coeficiente de correlación y de esto. Entonces, es la correlación de Pearson es 0.99 y nuestro valor es 0.00. Y así podemos encontrar nuestro primer resultado. Si existe una correlación de que la temperatura afecte y por eso aumenten los defectos. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Me dice que en una empresa que produce tarjetas eléctricas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío mediante la medida de pascales, MPa, de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a sus defectos de componente desalineado. Me dice que realiza un diagrama de correlación y determine el coeficiente de la correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días
consecutivos en los cuales se tomó el nivel de sección promedio en las máquinas de montaje y de los defectos resultados del componente desalineado. Vamos a abrir la información. Ok, me dice que tengo los días, succión de presión al vacío en MPa y número de defectos de desalineado. Aquí podemos ver, total son 125. Ok, ahora vamos a determinar si tiene correlación. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, correlación. ¿Qué es lo que me quiere dar? Pues vamos a ver la succión y los números de defectos. Ok, me dice que existe una correlación de Pearson del 0.930 y un valor de P de 0.008. ¿Qué es lo que pasó a lo anterior? Sí había correlación, pero esta me indicaba positiva. Pero esta que me indica que existe una correlación que está entre el 0.8 y el 1, o sea 930, que me indica que hay una correlación negativa y que es fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque también determinamos que el valor de P, si es menor o igual al nivel de significancia, existe evidencia suficiente para la afirmación de que hay una correlación lineal. Y mi valor de P, pues, es mi valor para que dé de significancia de 0.05. Y esto me está dando 0.00, significa que si tengo correlación. Pero en este caso, pues es negativa. Vamos a ver la dispersión, gráfica de dispersión con regresión. Vamos a ver que aquí quiero temperatura, X de efectos. Ok, en este caso, pues miren, si existe una correlación porque pues están cerca de la línea, pero en este caso va de Y a X en bajada, que vamos a ver aquí, que se parece a esta, o sea que es una correlación negativa, inclinado para el X. Podemos ver que hay algunos que se sobresalen. Entonces, también podemos utilizar el mismo asistente, regresión. Queremos poner que en X sea la temperatura de efecto, que sea lineal. Nos van a dar todo esto. Pues como les digo, dice que sí existe una relación entre Y, que es de 0.01, el valor mínimo es de 0.05, o sea, lo tiene, la dispersión es negativa. Vemos que hay algunos que se sobresalen, como este, succión 4.24. La dispersión se encuentra más en el centro. Me dice que de 3.4 de aire pues, podrían salir 28 a 41 defectos, de 4.36 pues ningún defecto. De hecho hasta 4 podría ser. De ahí en fuera ya pueden salir defectos. Y pues que hay algunos que salieron por de arriba, que nuestra muestra es suficiente. Ok. Ahora a lo que me está pidiendo el segundo ejercicio de correlación, me dice que determine el diagrama, o sea, y checar si tiene una correlación. En este caso, pues sí, la correlación es negativa, tiene una correlación de pérdida de 0.930, que aquí me dice que eso es fuerte y es negativa, y que el valor de P es 0.0 tanto, y me indica que si es menor o igual del nivel de confianza o del nivel de significancia, sí existe una correlación. Y eso es todo por el tema de correlación. Ahora por el último punto, que es el gauge RIR o gauge RNA, que esto quiere decir que, a ver, en su definición, un MCE es un análisis de sistema de medición
en un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar en productos de obtención de unas mediciones, y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. En un estudio RIR, el sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causa por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de las variaciones de parte a parte más la variación del sistema de medición, y la variación del sistema de medición consta de repetibilidad y reproducibilidad, que eso es lo que significa GACE. RR, una R es por repetibilidad y la otra R es de reproducibilidad. Entonces, a los aspectos a considerar al realizar un MCA es realizar la medición en el orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Las operaciones deben de entrenarse antes de realizar el estudio, y cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para poder tener la medición. Y pues ya un paso para realizar un MCA, pues me indica que la preparación del estudio como primer punto, como segundo punto evaluar evaluar la resolución, determinar la linealidad en cuarto punto, y quinto punto determinar el RR. Me dice que las propiedades en un equipo de medición existe la exactitud, que es la cercanía entre el promedio y un gran número de mediciones experimentales en características en el valor de la referencia de esas características. La exactitud se compone con tres elementos, lo cual es linealidad, sesgo y estabilidad, donde linealidad es la diferencia entre los valores de las vías en todos los rangos esperando un instrumento de medición. El sesgo es la diferencia entre el valor promedio de las mediciones y el valor de referencia, el valor numérico usado para medir exactitud. Y la estabilidad es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo, para evaluar usando gráficas de control. En este caso tenemos la diferencia entre exactitud y precisión. Exacto y preciso me indica que todos los puntos están en el centro. Inexacto pero preciso, donde me indica que están por de fuera del centro, pero van todos juntos. Exacto pero impreciso, que están en el centro pero no están muy juntos, o sea, están dispersados. Inexacto e impreciso, donde ni siquiera está centrado ni siquiera está junto. Ok. Resolución es determinar si el sistema de medición puede detectar o distinguir entre pequeños cambios de características media. Me dice que una resolución inadecuada hay solo 1, 2 o 3 valores posibles para el rango, y el punto 2 hay solo 4 valores posibles para que el rango, cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Y tenemos la resolución adecuada, que hay menos 5 niveles distintos de la gráfica de rango. La unidad de media más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso, o sea que se multiplica el 6 por la variación. Ok, tocando el primer punto, vamos a determinar, en una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica, y además tiene un índice alto de rechazo en la misma parte. Se realizaron un experimento con 4 inspectores. De cada uno realizó una medición de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de la parte
En total son 18 milímetros, tiene una más menos 0.5 milímetros. Vamos a determinarlo. Ok, pues aquí tengo el número de orden, el número de parte, operador, medición y su referencia. Ok, ¿cómo se va a empezar? En este caso, pues como primer punto, pues es preparar el estudio. En este caso ya tenemos toda la información. Como segundo punto, me dice evaluar la estabilidad. ¿Cómo evalúo la estabilidad? Me voy a hacer una gráfica de control donde es de estadística, herramientas de calidad, Capability Six Packs y me voy a normal, donde pues en la columna pongo medición, tamaño de subgrupo, voy a poner 1. En este caso voy a poner medidas inferiores y superiores, donde me indica aquí de 18 el menor cuánto es 17.5 y el mayor 18.5. 17.95 18.005 y le doy a aceptar. Ok, aquí pues me va a dar varias tablas. Tenemos el reporte de la capacidad de proceso, que es una gráfica de control. Con esto podemos evaluar la estabilidad. Con esta gráfica nos demuestra si el proceso es estable. Pues aquí podemos ver que es estable, nos aleja mucho del punto. Hay algunas que sí, que son las últimas 25 observaciones, pues va consecutivo, gráfico probabilidad normal, un histograma de capacidad, la desviación estándar, que es buena, es baja. Ok, con esto podemos seguir el siguiente paso, que es evaluar la resolución. ¿Cómo evaluamos la resolución? Ok, determinamos la resolución mediante estadística básica, resumen gráfico, medición, okay. Pues tenemos la desviación estándar. Mira, aquí me indica que la unidad medida más pequeña debe ser tal, la variación total del proceso debe ser 6 por la variación. Ok, ¿cuánto es la variación? 0.023, la desviación estándar, perdón, 0.23. Si esto lo multiplicamos 0.023 por 6 me da un total de 0.138. Ok, 138 por entre 10 me da 0.0138. Entonces nuestra resolución va a ser de 0.01, que va a ser menor a 0.138. O sea, es menor, cumplimos. Ok, como cuánto punto vamos a determinar la linealidad. En la linealidad nos vamos a ir a estadística,
herramientas de calidad, donde dice estudio de sistema, y en este punto nos vamos a ir a donde dice estudio de linealidad y sesgo. Ok, aquí pues vamos a determinar aquí el número de parte, referencia va a ser pues la referencia, datos de la medición, y en variación del proceso vamos a ver cuánto nos dio en la resolución, que va a ser 0.138. Esto es la multiplicación de la desviación estándar por 6. Lo tenemos aquí, nos da el porcentaje de la linealidad de 0.2, que esto es bueno. Es muy bajo, por lo que quiere decir que es bueno. La linealidad, ¿qué me dice? Es la diferencia entre los valores de las vías en todos el rango operativo esperado de instrumentos de medición. Eso es lo que me indica la linealidad. Ok, ya que tenemos el cuarto paso, ahora sí vamos a determinar, obtener la variación del R y R. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a ir a estadística, herramientas de la calidad, en este caso estudios de medición, y en este caso tenemos 3 columnas: estudio R y R en sistemas de medición cruzado. Este quiere decir que para cuando lo utilizamos para cuando las muestras no sean destructivas. El estudio R y R de sistema de medición lo vamos a utilizar cuando tendremos pruebas destructivas. Y el último punto, que es estudio, el último tipo R y R de sistemas de medición, ese lo vamos a tener cuando tengamos factores que afectan, como temperaturas que afectan los resultados. Pero vamos a utilizar el primero, ya que es el más común y no tiene pruebas destructivas. Donde me dice que el número de partes, voy a poner los operadores, datos de medición, voy a poner la medición. Ok. Y voy a darle a aceptar. Ok. Puede ser más grande. Nombre del sistema de medición, me dice que en la primera gráfica nos da el porcentaje de la variación. Donde me dice la reproducibilidad, pues aquí tenemos poca, y donde se encuentra la mayoría es parte por parte. Pero ya en el segundo tenemos la gráfica de rango, que es el mayor rango en una centésima, que el mayor es 0.010. En la tercera gráfica es el control de las mediciones por cada operador. En total fueron 15 partes que midieron, y cada parte se midieron 3 veces. La cuarta pues me indica cómo se comportaron las 15 mediciones, y en la quinta tenemos una gráfica de caja que nos indica también los cuartiles que tiene cada inspector. Por último tenemos la medición del operador. Ahora sí, vamos a analizar o encontrar el geyser Arana. Ok, mi estudio de R y R me indica que tenemos nuestras fuentes, que son las partes, operadores, donde tenemos GL es el grado de libertad, SC, que es la suma de los cuadrados, MC, la medición de los cuadrados, el F, que es estadística de Fisher, y nuestro valor de P. También tenemos lo que nos importa, que es el geyser Arana total, que nos da un total de 0.3. No. Componente de la varianza, no. La evaluación del sistema de evaluación, el total va a ser de 15.5. Nuestra reproducibilidad de 0 igual de 15. Reproducibilidad, o sea,
va a concentrar más en la repetibilidad. Con eso está nuestro Geisarana. Vamos a determinar el último ejercicio, que me dice que en una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y que además tiene un índice alto de rechazo de las mismas partes. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó mediciones de 30 piezas, de las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Me dice que tiene una especificación de diámetro de catéter de 3 milímetros y un rango de más o menos 0.5 milímetros. Vamos a abrir los datos. Pues es otra vez realizar los pasos. Me dice que como primer punto, me dice que tengo que preparar el estudio. Aquí pues tengo que determinar todos mis datos, donde aquí los tengo. De ahí me voy a ir a mi evaluación de estabilidad. Vamos a evaluar la estabilidad. Como la evaluamos, nos vamos a estadística básica. No, vamos a hacer herramientas de calidad, capabilidad six packs y normal. Pues aquí voy a poner medición, lo voy a determinar mediante 1. Aquí voy a poner mis dimensiones menores y mayores. En este caso, ¿cuánto era? 3. Entonces voy a poner 2.95. Ay, eso no es. Control D. Y el mayor va a ser 3.05. Ahora sí. Vemos nuestra estabilidad, que pues hay 6 días, de hecho algunos se salen. Un histograma pequeño. Pues ahí sí hay algunas variaciones. Nuestro desviación estándar igual es bajo. Ok, como segundo punto vamos a determinar, no, tercer punto, la resolución. Ok, nos vamos a ir a la resolución, vamos a estadística básica, medición. Ok, en este caso pues tengo que mi desviación estándar es 0.009, esto lo voy a multiplicar por 6, da 0.654, esto dividido entre 10, da 0.00654. Donde me dice que la unidad de mi pequeña debe ser de una décima, que esto sí está muy bien. Entonces nuestra relación sí es buena, ya que la relación es igual a 0.01 y esto es menor. Vamos a determinar nuestra linealidad. En este lado nos vamos a estadística, herramientas de calidad, estudio de tal y estudio de linealidad. Aquí vamos a poner las partes, las referencias, medición, y aquí vamos a poner la cantidad que nos dio, que es 0.0654.
podemos ver que tenemos un porcentaje de linealidad de 7.3, no es alto. Estamos alto en la linealidad y por lo que vamos a buscar y obtener nuestro Keys-Arana. Vamos a estadística, herramientas de calidad, como les comenté, tenemos 3, en este caso vamos a agarrar igual el primero, nuestro operador y medición. Lo abrimos, donde me dice que la reproducibilidad está alta, pero se concentra en partes por parte. Pues nos indica ya la gráfica de rango, en este caso se sale. Ok, mira, 0.01 y nos dio 0.6. ¿Cuánto? Dos, tanto, a ver, déjame ver. Cero, 109 por 6, 0.6. Entonces no, es alta. Nuestra linealidad fue alta. No, reproducibilidad es alta. No. La resolución está alta, entonces por eso están algunos fuera del límite. Ya nuestra gráfica de control de medición, pues vemos que varían, unos salen botando para abajo. En la gráfica de comportamiento de las mediciones vemos que zigzaguea mucho y algunos pues van por debajo. La gráfica de caja, vemos que están puntos atípicos, hay varios tipos de varios valores atípicos, que son los valores atípicos, son los que están fuera del rango o están muy alejados del rango. Y por último, nuestra medición de operadores. Ok, de aquí vamos a determinar nuestro Keys-Arana total y vemos que es de 34, es el doble del anterior. Entonces, por lo que tenemos la información del Keys-Arana completamente ahora. Pues, y aquí tenemos las gráficas que nos solicita. Ya respecto a pues, la estabilidad, la resolución, linealidad y pues, el RIR. Ok. Y pues esto sería lo que es la actividad 1 de la unidad 1 con el control estadístico de la calidad, que es la materia.